Hey, ¿qué tal estás? Imagina esto, estás disfrutando de un café mientras tu nuevo agente de inteligencia artificial, Operator, gestiona tus tareas del día, revisa tu calendario, organiza una reserva para cenar y busca ofertas online. Todo parece perfecto hasta que te das cuenta de que el agente ha realizado una compra que no pediste o que ha compartido información que jamás autorizaste. ¿Qué ha pasado? Pues que un atacante utilizó una técnica conocida como inyección de prompts para engañar al sistema, manipulándolo para realizar acciones que nunca quisiste. Hola a todos, soy Salva, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar de Prompt Injection Attacks, una amenaza que está ganando relevancia con la llegada de los agentes de nivel 3, los agentes autónomos, como Operator de OpenAI. ¡Arranquemos! Pero antes de empezar, no olvides darle a un like, que no te cuesta nada y hace que este vídeo llegue a gente como tú. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte cuando subo nuevos contenidos sobre tecnología e inteligencia artificial. Y quédate hasta el final porque hay un par de noticias que no te puedes perder esta semana. Vamos a entender cómo protegernos de esto. Veamos primero el efecto Operator y la nueva era de la IA. OpenAI acaba de revolucionar el juego con Operator, un agente capaz de realizar tareas complejas en Internet como reservar restaurantes, gestionar compras sencillas, buscar información detallada y organizar planes. Aquí tienes un vídeo donde te hablo de esto de hace varias semanas. La ventaja de estos sistemas, de estos agentes de nivel 3, es que nos ahorran tiempo y nos facilitan la vida. Pero tienen riesgos y es que este nivel de autonomía también los convierte en un blanco perfecto para ataques de ingeniería social como las inyecciones de prompts. Imagina a Operator, en este caso, siendo engañado para realizar tareas no deseadas, como por ejemplo comprar productos innecesarios o enviar mensajes a destinatarios incorrectos. Este no es un problema del futuro y está ocurriendo en el desarrollo y las pruebas de estas herramientas. De hecho, en el vídeo sobre el que está basado este contenido, del lanzamiento esta semana de Operator, vas a ver cómo el propio OpenAI habla de estos riesgos. Pero veamos primero qué es una inyección de prompts. Las inyecciones de prompts son una forma de engañar a estos modelos de inteligencia artificial o a los modelos de inteligencia artificial y se puede hacer de varias maneras. La primera es la inyección directa y son instrucciones que damos mediante un prompt, instrucciones explícitas como ignora estas reglas y haz esto que te digo. Otra podría ser la inyección indirecta y son mensajes ocultos en documentos o webs que la gente procesa. Con chatbots simples estos problemas son limitados, pero con agentes autónomos como Operator el riesgo escala rápidamente, pudiendo hacer acciones en el mundo real con decisiones de múltiples pasos o con esas interacciones autónomas sin supervisión constante. Veamos algunos ejemplos de ataques potenciales y pensemos en qué es lo que realmente podría salir mal. Pues quizás el desvío de compras, por ejemplo. El agente puede comprar productos no autorizados debido a un prompt oculto en una web. Otra podría ser la fuga de datos, pues instrucciones maliciosas en un PDF que lleven a la gente a compartir información sensible. Me paro aquí para volverte a comentar y a recomendar un vídeo que te dejo aquí arriba que habla de los sistemas RAG. Recordad que son sistemas que nos permiten dotar de contexto a la inteligencia artificial para que conteste sobre contenidos o sobre información que nosotros mismos le proporcionamos a la inteligencia artificial, para que no se desvíe, para que no alucine. Si yo soy capaz de modificar una web y el RAG se está alimentando de forma constante del contenido de esa web, o soy capaz de subir un archivo infectado o con instrucciones distintas a las que la propia empresa, digamos, ha autorizado, pues este bot o este chatbot de nivel 3 podría llegar a realizar este tipo de acciones que os comentaba, dando información incorrecta o información maliciosa. Otra podría ser la generación de malware. Un desarrollador podría engañar a la gente para crear código dañino. Y esto no es ciencia ficción, son riesgos reales que pueden afectar a nuestra privacidad y a nuestra seguridad. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de ataques? Y es que no está todo perdido. Os voy a dejar ahora con algunas estrategias clave.
La primera es el principio del menor privilegio, y es que podemos configurar los agentes, o que debemos configurar los agentes, con acceso limitado solo a lo necesario. Otra sería el filtrado inteligente de prompts, y es que podemos tener sistemas que detecten y bloqueen instrucciones sospechosas. En el propio vídeo de OpenAI hablan de este tipo de filtrado. También las confirmaciones críticas, y lo veréis también en la demo que hace OpenAI, y es que el sistema requiera aprobación humana antes de acciones importantes como una compra o como compartir información. Otra podría ser el entrenamiento y pruebas de estrés, y es que, digamos, los desarrolladores puedan simular ataques y preparar al modelo contra estas amenazas. Y otra lógica que será la actualización frecuente, ya que las amenazas evolucionan muy rápido y las defensas también deben hacerlo al mismo ritmo. En conclusión, pienso que estamos en un punto de inflexión. Por un lado, los agentes como Operator van a ofrecer una eficiencia y nuevas posibilidades que no podíamos pensar hace no mucho tiempo, pero por otro lado, los riesgos de las inyecciones de prompts nos obligan a priorizar la seguridad. En este caso, la recomendación podría ser que aprovechemos estos avances con precaución, igual que protegeríamos la seguridad de un banco o la privacidad de nuestro hogar. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías estos riesgos? ¿Crees que los beneficios superan a los peligros? Me encantaría que me lo dejaras en los comentarios. La primera noticia es el proyecto Stargate, anunciado por Donald Trump el 21 de enero de este año. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States and very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. Este proyecto se presenta como una de las mayores inversiones en IA de la historia. Es un proyecto en el que van a participar OpenAI, SoftBank, Oracle y MGX, además de empresas como Nvidia, Microsoft y ARM. Y el objetivo es construir una red de centros de datos avanzados que faciliten el desarrollo y la implementación de tecnologías de inteligencia artificial, generando más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en el proceso. Un proyecto muy comprometido que ha enfrentado críticas y escepticismo al respecto del mismo. Pero está claro que el gobierno americano está dando un golpe encima de la mesa para intentar que Estados Unidos esté dentro de los países del mundo que están liderando el ámbito de la inteligencia artificial, promoviendo este tipo de iniciativas. La segunda noticia tiene que ver con nuestro amado líder y su defensa sobre las medidas para restringir el anonimato en las propias redes sociales y hacer que cada persona, que cada nick, esté identificado con una persona en el mundo real. Esto, en mi opinión, es uno de los elementos que nos debería de preocupar. En nombre de la seguridad, están coartando nuestra libertad. Las propuestas clave que ha puesto encima de la mesa son, como decía, la eliminación del anonimato, para que se sepa cuando alguien publica algo quién es en el mundo real. La segunda es la transparencia de los algoritmos, es decir, que las propias compañías que gestionan estas redes den acceso a cómo funcionan los algoritmos de las mismas. Y la tercera es que exista una responsabilidad penal para los propietarios, y es que los dueños de las plataformas tengan o sean penalmente responsables por el contenido que se publica en sus redes. En mi opinión, un ataque frontal contra nuestra libertad. Y ojo, que lo harán siempre en nombre de tu seguridad. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, que no te cuesta nada, que no te cobro por ello y me ayuda a seguir generando estos contenidos que espero sean de valor. Suscríbete al canal y activa las notificaciones si quieres enterarte cuando subo nuevos contenidos. Y recuerda que en mi blog, que ya estará activo a partir de este próximo lunes, vas a encontrar los vídeos sobre los que he basado este contenido y además vas a poder encontrar información con muchísimo mayor nivel de detalle. Recuerda salvadorvilalta.com. Y hasta aquí el contenido de hoy. Espero que te haya resultado de interés y que por lo menos te ayude a reflexionar y a seguir entendiendo las ventajas y los riesgos de la inteligencia artificial y vamos aprendiendo juntos.
Espero que tengas una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!